Gracias por acompañarme al super mis exitosos y atléticos amigos de YouTube, como recompensa les daré el capítulo 1 de La hermana de mi mejor amigo. No olviden suscribirse, darle like si les gusta y sin más los dejo con el capítulo. La hermana de mi mejor amigo. Capítulo 1. La propuesta. El estruendo de los aplausos llenaba el salón, pero para Izuku Midoriya, el sonido se sentía como agua estancada. Miró a Mirio Togata, quien lo observaba desde un costado con esa sonrisa luminosa y genuina de siempre. Mirio no estaba celoso, más bien estaba orgulloso. Pero Izuku sentía un vacío que ni siquiera la medalla de héroe número 1 podía llenar. Reportera. Buenos días, héroe Deku. Soy Renaud Susumi del periódico Japan News. Primero quisiera felicitarte por posicionarte en el puesto número 1 del ranking y segundo, ¿hay algo más que quede por cumplirse en tu lista de metas? ¿Quizás una esposa para sentar cabeza? Izuku, muchas gracias y sobre la pregunta, pues en verdad creo que ya estoy listo para formar una familia. De entre los reporteros una salió bastante agresiva tratando de obtener una noticia relevante sobre el pecoso. Reportera, buenos días héroe Deku. Vengo en nombre del canal 7 de noticias en Japón, algo que decir sobre su antigua relación con la heroína Urabiti quien huyó a los Estados Unidos para buscar espacio de usted y su entonces imagen como promesa en ascenso. Cuando la segunda reportera mencionó a Urabiti, el aire de la sala pareció enrarecerse. Izuku vio como algunos colegas cercanos bajaban la mirada, incómodos por la pregunta. Izuku, ¿huyó al extranjero? Repitió para sí mismo, aunque su voz salió lo suficientemente fuerte para ser captada por los micrófonos. Su mente viajó por un segundo a aquel departamento que alguna vez compartieron, a las risas y al peso de la responsabilidad que, poco a poco, había erosionado su tiempo juntos. Se obligó a recuperar la compostura, su rostro adoptando esa expresión estoica que había perfeccionado tras años de servicio, aunque sus ojos verdes delataban una tormenta contenida. Izuku, les pido, por favor, que sean respetuosos con las personas ausentes. Respondió, su voz resonando con una autoridad que rara vez usaba fuera del campo de batalla. Izuku, Urabiti y yo cerramos ese capítulo hace mucho tiempo y en los mejores términos. Su traslado a los Estados Unidos responde a una expansión de su marca personal y a su éxito como heroína, no a los rumores que algunos insisten en mantener vivos. Les agradecería que enfoquemos esta conferencia en el futuro del sistema de héroes, que es la razón por la que están aquí. La periodista, lejos de amedrentarse por la frialdad de su respuesta anterior, ajustó su grabadora y dio un paso al frente, insistiendo con una sonrisa forzada. Reportera, entiendo su punto, y le pido disculpas. Sin embargo, el público ve en usted a una figura que ya lo tiene todo. ¿Se ha planteado finalmente sentar cabeza? ¿Existe alguna posibilidad de que pronto veamos al héroe número 1 buscando a esa afortunada con quien compartir su vida y formar una familia? Izuku se detuvo en seco, con una mano ya apoyada en el telón lateral del escenario. El destello de las cámaras parecía intensificarse, como si cada fotógrafo estuviera esperando que una grieta se abriera en su impecable armadura. Cerró los ojos por un instante, buscando el centro de su propia calma, esa misma que le permitía tomar decisiones en fracciones de segundo durante un desastre. Al volver a mirar a la reportera, su expresión era indescifrable, un equilibrio perfecto entre la cortesía profesional y una distante resignación. Izuku, es una pregunta compleja para un momento como este. Tengo muchas responsabilidades que demandan mi tiempo, pero, supongo que es algo que llegado el momento lo pensaré. No es una idea que me desagrade, la verdad. Las cámaras dispararon una ráfaga de flashes que iluminó el auditorio como un relámpago. Izuku no dio oportunidad a una tercera pregunta. Con un asentimiento breve y educado, se despidió con un gesto de la mano y cruzó el telón, dejando tras de sí un hervidero de murmullos y especulaciones. Mientras caminaba hacia la zona privada del festejo, donde sus colegas lo esperaban con bebidas y vítores, Izuku sintió que el alivio de haber salido del escenario era reemplazado rápidamente por una punzada de amargura. Había dicho lo que la gente quería escuchar, manteniendo la imagen del héroe equilibrado, pero en el fondo de su mente, la palabra casarse se sentía como una sentencia ajena, una que, en algún rincón prohibido de su memoria, solo sonaba coherente si ella estuviera al otro lado de la ecuación. El silencio de su casa era absoluto, un contraste brutal con el ruido ensordecedor del evento. Izuku dejó caer su pesado traje de héroe sobre una silla y se puso una camiseta holgada, sintiendo como la tensión de los hombros finalmente cedía. Estaba a punto de dejarse caer en la cama cuando el vibrar de su celular rompió la calma sobre la mesa de noche.
Frunció el ceño al ver la hora. Pasaban de las 2 de la mañana. Al notar que el nombre en la pantalla era Shoto, su cansancio se disipó instantáneamente. Shoto no era de los que llamaban por banalidades. Cada contacto suyo era directo, breve y, casi siempre, urgente. Izuku, Todoroki. ¿Está todo bien? Preguntó Izuku al contestar, su voz aún ronca por el día largo. Shoto, Midoriya. La voz de Todoroki al otro lado de la línea era monótona, pero con ese matiz de seriedad que erizaba la piel. Shoto, lo siento por la hora. Necesito verte mañana por la mañana. Es algo importante, algo que necesito discutir contigo en persona. No es algo que deba decirse por teléfono. Izuku se quedó un segundo en silencio, procesando la urgencia contenida en el tono de su amigo. Miró, los héroes, la prensa, todo pasó a un segundo plano. Izuku. Claro, Todoroki. ¿A qué hora y dónde? El bicolor le pidió ir en la mañana al mediodía para poder discutir el problema que tenía el menor de los Todoroki. Tras colgar, Izuku dejó el teléfono sobre la madera, sintiendo una nueva inquietud. Shoto rara vez buscaba una reunión formal fuera de la agencia a menos que el asunto involucrara algo personal o una crisis que escapaba a su control. Suspiró, arrastrando los pies hacia la cama. Se hundió en el colchón, cerrando los ojos con fuerza, esperando que el sueño llegara rápido. Sus pensamientos vagaron brevemente hacia la entrevista de hace unas horas, pero el agotamiento fue más fuerte. En cuestión de minutos, el peso de su nuevo título y las preocupaciones del mañana quedaron suspendidos en los brazos de Morfeo. Al despertar se arregló y fue en su coche a visitar a su amigo y poder ayudarlo con su problema. Debido a la urgencia este fue lo más rápido posible logrando llegar justo a tiempo. En cuanto llegó se estacionó frente a la puerta y tocó el timbre esperando a que le abrieran la puerta. Para su sorpresa una mujer de cabellera blanca y pequeños mechones rojos atendió a la puerta mostrándose feliz de verlo. Fuyumi, Midoriya. ¿Qué haces aquí? ¿Vienes a ver a Shoto? Izuku. Hola Fuyumi. Vine porque ayer me llamó bastante tarde para pedirme hablar en persona. Fuyumi, en ese caso te llevaré a verlo. Acompáñame. El pecoso entró en la casa y fue guiado por la bicolor por los pasillos. La luz del mediodía se filtraba por las ventanas de la mansión Todoroki, pero la mente de Izuku estaba más nublada de lo habitual. Mientras caminaba por los pasillos impecables, el aroma a té y madera antigua le devolvía recuerdos de sus años de estudiante yendo a esa misma mansión para pasar tiempo con su amigo o hacer la tarea juntos, aunque ahora, la presencia de Fuyumi a su lado le resultaba extrañamente cautivadora. Izuku se ajustó el cuello de la chaqueta mientras seguía los pasos de Fuyumi. Había pasado un tiempo desde su última visita, pero la calidez con la que ella lo recibía siempre lograba disipar parte del estrés que tenía encima. Fuyumi, me alegra mucho que pudieras venir, Midoriya. Comentó ella con una sonrisa suave, girándose un momento mientras caminaban por el ala este. Fuyumi, Shoto ha estado muy pensativo estos días. Supongo que la presión del trabajo nos alcanza a todos eventualmente, ¿no crees? Izuku asintió, intentando concentrarse en sus palabras, pero se descubrió a sí mismo fijándose en la forma en que el sol iluminaba el cabello de la joven. El contraste del blanco puro con esos mechones rojizos, heredados de su padre, le pareció inusualmente llamativo aquel día. Incluso el tono de sus ojos grises, que antes le parecían simplemente serios, hoy tenían una profundidad que le robaba la atención, haciendo que las preguntas mundanas que ella le lanzaba sobre su bienestar pasaran a un segundo plano. Izuku, sí, bueno, supongo que sí. Respondió él, dándose cuenta de que había tardado un poco más de lo normal en contestar. Izuku, es un trabajo demandante, Fuyumi. Pero bueno, ya sabes cómo somos los héroes. Nos acostumbramos. Fuyumi se rió suavemente, un sonido que resonó con calidez en el pasillo. Izuku sintió una extraña punzada en el pecho, una mezcla entre la culpa por estar distraído y una sensación de fascinación que no supo catalogar. ¿Por qué se sentía tan consciente de ella ahora mismo? Quizás era el agotamiento acumulado de la fiesta, o tal vez, después de años de enfocarse solo en el deber y en el fantasma de un amor pasado, sus sentidos estaban despertando a otras posibilidades. Finalmente, llegaron a la puerta de la sala donde estaba Shoto esperándolos. Fuyumi se detuvo y le dio un último vistazo, esa mirada amable que siempre tenía hacia él. Fuyumi, él está dentro. Te dejaré a solas con él. Dijo ella antes de abrir. Izuku se quedó un momento inmóvil frente a la puerta, viendo cómo Fuyumi abría la puerta. Sacudió la cabeza, tratando de despejar esos pensamientos inoportunos.
Izuku, concéntrate. Izuku se reprendió a sí mismo. Estás aquí por Shoto. El silencio que cayó sobre la sala fue tan denso que Izuku podía escuchar el latido frenético de su propio corazón contra sus costillas. Shoto, gracias por venir Midoriya. Fuyumi, quédate con nosotros por favor. Izuku, pues ya estoy aquí Todoroki. ¿Qué es tan importante como para que tengas que decírmelo cara a cara? Shoto, quiero que te cases con Fuyumi, dijo sin preocupaciones con su habitual estoicismo, no desvió la mirada ni un milímetro. Para él, aquello parecía ser una decisión lógica, estratégica y, sobre todo, segura. Pero para Izuku, las palabras habían golpeado como un smash directo al centro de su pecho, desarmándolo por completo. Izuku, ¿qué has dicho, Shoto? Izuku logró articular, su voz apenas un susurro quebrado. La sorpresa era tal que su cerebro intentaba buscar una broma, un plan de entrenamiento, cualquier cosa que explicara por qué su amigo le pedía que se casara con su hermana mayor. Fuyumi, a su lado, estaba convertida en una estatua de absoluta vergüenza. Sus manos cubrían su rostro, pero a través de la separación de sus dedos, Izuku podía ver un rubor carmesí que se extendía desde su cuello hasta la línea de su cabello blanco y rojo. Shoto, sin inmutarse por la reacción de ambos, continuó con una calma gélida y analítica. Shoto, mis padres han sido implacables, Midoriya. La presión por el legado, por los herederos, por la continuidad de la familia Todoroki, es agotadora. Fuyumi merece ser feliz, y yo necesito saber que, si algo me ocurre, ella estará al lado de alguien fuerte y capaz de apoyarla. Con cada palabra Izuku iba perdiéndose más y más en su mente al no poder procesar lo que decía y de igual forma Fuyumi estaba paralizada sin saber qué decir o hacer. Shoto, eres en quien más confío. Hablé con mis padres, ellos dieron su bendición inmediata al ver el prestigio que traerías a la familia. Incluso hablé con Inko esta mañana. Ella está más que feliz con el plan para que sea abuela. La sala, que hace unos instantes rebosaba de una tensión solemne, se había transformado en un campo de batalla de argumentos y revelaciones incómodas. Fuyumi, me parece algo horrible el jugar con nuestros sentimientos de esta forma como si fuéramos caballos u objetos. Shoto, Fuyumi, si es por la edad Midoriya no tiene problema con eso, él me lo dijo una noche en un bar. La mención de aquella noche de copas cayó sobre Izuku como un balde de agua fría. El recuerdo de sus propias palabras, dichas en un momento de vulnerabilidad y falta de filtro, regresó a su mente con una nitidez abrumadora. Shoto, y en cuanto a ti hermana, escuché tu plática con tus amigas hace unos meses. Mientras hablaban sobre el héroe con el que saldrían, tú mencionaste a Midoriya porque lo conoces, sabes que es alguien amable y fuerte además de ser atractivo según tus palabras aquella noche. Fuyumi se puso de pie, su rostro reflejando una mezcla de frustración y una creciente inseguridad. La mención de sus propias conversaciones privadas con sus amigas la dejó expuesta, y sus ojos grises buscaron los de Izuku, no con rabia, sino con una curiosidad repentina y profunda. Fuyumi, ¿es cierto, Midoriya? ¿Crees de verdad que la edad es solo un número o solo lo dijiste porque estabas demasiado borracho para saber lo que decías? Izuku se sintió acorralado. La calidez que había sentido hacia ella al caminar por el pasillo no se había disipado. Al contrario, ante la fragilidad de su pregunta, se sintió intensamente atraído hacia ella. Era una mujer madura, serena y, a sus ojos, poseía una belleza que superaba a cualquiera que hubiera conocido recientemente. Izuku. El pecoso se aclaró la garganta, sintiendo como el calor subía a sus mejillas. Izuku. Esa noche dije lo que pensaba. Sigo pensando lo mismo. La edad no define la conexión entre dos personas. El silencio que siguió fue electrizante. Shoto, viendo la pequeña apertura, soltó un suspiro de alivio imperceptible mientras Fuyumi bajaba la mirada, procesando las palabras de Izuku con una mezcla de sorpresa y algo parecido a la esperanza. Shoto, no les pido que se casen hoy. Pero al menos conózcanse y pasen tiempo juntos. Las cosas de Fuyumi están en sus maletas y están en camino a tu casa Midoriya. Con la llave que me diste para emergencias mis empleadas meterán en la casa las maletas. La sala se convirtió en un recinto donde el aire parecía haberse vuelto sólido. Shoto, con una eficiencia casi militar, había desmantelado cualquier línea de defensa que Izuku o Fuyumi pudieran haber levantado. La revelación de que sus propios secretos más íntimos, confesiones susurradas en noches de embriaguez o charlas de confidentes con amigas estaban ahora sobre la mesa, expuestos por Shoto, lo que dejó a ambos paralizados. Izuku sentía que su rostro ardía.
Recordar haber admitido que Fuyumi le parecía atractiva en el pasado era una cosa, pero tener a Shoto usándolo como una pieza de ajedrez para acelerar una convivencia era una maniobra que ni siquiera en sus peores batallas contra villanos había enfrentado. Fuyumi, por su parte, lucía una expresión que oscilaba entre el horror absoluto y una extraña, casi imperceptible, aceptación. La idea de que sus maletas ya estuvieran en camino a la casa de Izuku era un salto al vacío que no sabía cómo procesar. Izuku, Todoroki. Logró articular Izuku, su voz apenas un hilo, todavía procesando el hecho de que su casa estaba siendo invadida en ese preciso instante. Izuku, esto es una locura. Estás cruzando todas las líneas posibles. Shoto no parpadeó. Se levantó con una elegancia fría, ajustándose el saco, y les dirigió una última mirada, una que contenía una autoridad que no admitía réplicas. Shoto, he hecho lo que nadie se atrevía. Facilitar el camino para dos personas que, claramente, tienen una compatibilidad latente. Tienen mi bendición y, más importante aún, el apoyo total de ambas familias. Vayan a casa, conózcanse, y no vuelvan hasta que tengan algo concreto que decirme. Sin más, las empleadas de la mansión Todoroki escoltaron a ambos fuera del lugar hasta la entrada. Fuyumi, esperen, deje mi celular en mi habitación y debo ir por él para. Una empleada rápidamente se lo entregó como si ya supieran todas las escuchas que pudiera usar la bicolor para entrar otra vez a su casa. Empleada, ya habíamos previsto esto, todas sus pertenencias están en la casa del señor Midoriya, pásela bien señorita Fuyumi. Sin más, estos se quedaron solos en la entrada frente al auto de Midoriya. Izuku, no puedo creer que Todoroki haya hecho esto. Fuyumi, yo tampoco. Y por si te lo preguntas, no tuve nada que ver. Izuku, lo sé. Él puede ser realmente espontáneo si se lo propone. Este suspiró y decidió que debía al menos llevar a su nueva inquilina por algo de comer antes para que pudiera descansar a su nuevo hogar. Izuku, antes de ir a mi casa, ¿quieres ir por algo de comer? Fuyumi, me encantaría ir por algo de comer contigo si no es mucha molestia. La forma en la que Fuyumi se expresaba hizo latir el corazón de Izuku un poco más rápido. Nervioso porque la hermana de su amigo lo viera alterado, le abrió la puerta para ayudarla a entrar y después subirse a su coche para irse. El silencio dentro del coche era distinto ahora. Ya no era la tensión asfixiante de la oficina de Shoto, sino algo mucho más cálido y cargado de una electricidad nueva. Al llegar al restaurante, Izuku pidió unas hamburguesas, pero antes de acabar el pedido miró a Fuyumi, la cual se veía indecisa de hablar por alguna razón. Izuku, ¿sucede algo? Fuyumi, ¿puedo pedir un helado? Aquella petición por alguna razón había hecho que Izuku se sintiera más nervioso, por lo que asintió y pidió un helado extra para complacer a la bicolor e irse a su casa. Mientras Izuku maniobraba para salir del autoservicio, sus ojos se desviaban instintivamente hacia Fuyumi. La luz de la tarde iluminaba su perfil, y verla disfrutar de aquel helado con tanta sencillez le provocó un vuelco en el corazón. Izuku, ¿te gusta mucho el helado? Fuyumi, sí, es mi comida favorita, podría comerla todos los días. Izuku, me pasa lo mismo con el katsudon, así que te entiendo, jeje. Fuyumi, en ese caso déjame cocinarte katsudon para la cena, recuerda que cocino muy bien. Izuku, no es necesario Fuyumi, yo soy el anfitrión. Yo debo, Fuyumi, por favor déjame cocinar a mí. Quiero demostrarte que puedo ser una buena esposa. Esta se sonrojó al darse cuenta de lo que había dicho y rápidamente volteó la cabeza mirando a la ventana. Izuku, Fuyumi, no tienes que probarme nada. No hace falta que actúes como si tuviéramos que encajar en un molde desde el primer día. Ella no giró la cabeza, pero sus hombros se relajaron un poco. La punta de sus orejas seguía teñida de un rojo vibrante, delatando que sus palabras no habían sido un desliz, sino un deseo genuino que se le escapó en un momento de descuido. Fuyumi, lo sé. Pero cocinar es algo que realmente disfruto, y si vamos a vivir juntos aunque sea bajo circunstancias tan particulares, me gustaría que nuestro hogar sea un lugar donde tú también te sientas cuidado. Además, después de lo que hizo mi hermano, creo que lo mínimo que puedo hacer es intentar que esto no sea un desastre total. Izuku soltó una carcajada corta, genuina, que rompió el hielo definitivamente. Izuku, si logras que el katsudon quede tan bien como dices, creo que Todoroki habrá tenido su primera idea brillante en años. Fuyumi finalmente se atrevió a mirarlo de reojo, con una media sonrisa que Izuku no pudo evitar devolverle. La vergüenza seguía ahí, latente, pero ahora se sentía como una complicidad compartida.
Durante el camino de regreso, hablaron de cosas triviales. El clima, el tráfico, la tranquilidad de no ser perseguidos por las cámaras por un par de horas. Izuku se sorprendió de lo fácil que era conversar con ella. A diferencia de las dinámicas que solía tener con otros héroes, donde siempre hablaban de trabajo, misiones o responsabilidades, con Fuyumi el tiempo parecía fluir sin expectativas. Al llegar Izuku bajó del auto y le abrió la puerta a la bicolor para poder ayudarla y de paso cargar con las bolsas de la comida. Fuyumi se sorprendió por un momento de lo caballeroso y fuerte que era Izuku hasta que recordó que siempre había sido así. Ambos entraron y fueron al comedor para poder finalmente probar las hamburguesas, pero la calma del departamento fue interrumpida de forma abrupta por el tono de alerta de su comunicador de héroe. El cambio fue instantáneo. La mirada relajada de Izuku se transformó en la de un estratega, y el hombre que hace unos minutos bromeaba sobre el Ado y Katsudon se esfumó bajo la máscara del héroe número 1. Izuku, lo siento tanto, Fuyumi. Dijo Izuku, guardando su teléfono mientras ya se dirigía a la habitación donde guardaba su equipo. Izuku, hubiera querido que esto fuera diferente, que tu primer día aquí fuera tranquilo, pero, Fuyumi, está bien, Izuku. Entiendo perfectamente a qué te dedicas. Lo interrumpió ella. Aunque una sombra de preocupación cruzó su rostro al ver la rapidez con la que él se movía, Fuyumi mantuvo la compostura. Fuyumi, ve. Estaré bien aquí, buscaré un lugar donde acomodarme. Ten cuidado. Este se despidió para irse rápido, dejando sola a la bicolor mientras esta terminaba de comer tranquilamente, pues ya estaba acostumbrada a ese tipo de emergencias por su padre y su hermano. Fin del capítulo. Y hasta aquí el capítulo de hoy, amigos, espero que les haya gustado. Si fue así, dejen su like, suscríbanse, comenten para más vídeos y sin más los veo luego porque tengo que ir a pagar.